Primera de Corintios, yo le invito para que usted vaya a su Biblia, a su celu Biblia. Ahí en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 13. A veces no hay espacios, especialmente en los servicios, para colocarnos una pipeta de oxígeno en nuestras espaldas y profundizar en los mares de la mente de Dios, como sí lo podemos hacer en estudios bíblicos. Ahora que vamos a comenzar la escuela de liderazgo y discipulado, pues a veces en los servicios no se dan o se prestan para este tipo de formación, ¿no? Por esa razón vamos a tener un retiro dentro de unos pocos meses, posiblemente en junio, posiblemente en agosto tengamos un retiro que se llama Retiro de Inducción Doctrinal, que son retiros donde podemos aprender en qué creemos. Por años hemos recibido las creencias de nuestros padres, las creencias de diferentes personas, libros, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues todo lo que consumimos en redes sociales nos lo tragamos y seguramente somos una mezcla, una ensalada de una cantidad de cosas que creemos, pero que realmente la pregunta es, ¿hay fundamento bíblico para creer en eso? Así que por esa razón tendremos un retiro de inducción doctrinal para que se inscriba, no se lo pierda. Porque cuando nosotros no entendemos la doctrina bíblica, podemos ser llevados por cualquier mentira, cualquier situación que nos aleje del camino de la cruz, del camino del Señor. Amén. Así que estamos viviendo una época difícil donde lastimosamente grupos cristianos están operando bastantes cosas que no son bíblicas y hoy vamos a hablar de eso. ¿Amén? Hoy vamos a tener una meditación alrededor de esa verdad. Y lo vamos a tener a la luz de Primera de Corintios capítulo 12. Por esa razón, no se aparte. Si usted no tiene Biblia, levante la mano. Si tiene su celu Biblia, sáquela. Por favor, clavemos nuestra mirada en la palabra, porque hoy vamos a tratar de sumergirnos un poquito en las profundidades de la mente de Dios para que entendamos por qué estamos donde estamos. Amén. Y póngale mucha atención, porque necesito que usted me coloque mucha atención. Póngame mucha atención. ¿Qué es lo que nos diferencia de otros grupos cristianos? Porque hay personas que se preguntan, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué estas iglesias hacen esto, estas iglesias hacen esto, y estas otras hacen esto, y a donde yo voy hacen esto, pero no lo hacen como lo hacen en otras iglesias? Porque hemos tenido la oportunidad de visitar seguramente X o Y iglesia, o nuestros primeros pasos en la vida espiritual y cristiana los hicimos en X o Y iglesia. Pero, mis hermanos, tranquilos, no se preocupen, solamente hay dos énfasis. Aunque puedes ver muchos nombres, puedes ver muchas denominaciones, en términos generales, hermanos, solamente hay dos énfasis. Pero escuche esto, no estamos diciendo dos caminos, no estamos diciendo dos verdades, estamos hablando de énfasis. ¿Qué es un énfasis? Pregúntese, ¿qué es un énfasis? Un énfasis es cuando yo subrayo algo, ¿amén? Cuando yo repito algo, cuando yo considero que algo es muy, ¿qué? Importante, pero eso que yo enfatizo no elimina lo que no enfatizo. ¿Está conmigo? ¿Ya se conectó? El énfasis entonces hace que algo sobresalga, sea más importante. ¿Usted por qué en su discurso hizo énfasis en este pedacito? Porque es lo que quiero que la gente entienda, que todo mi discurso está fundado en su raíz en esto. ¿Ya entiende qué es un énfasis?
Por lo tanto, ¿por qué somos bautistas? Es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, en el retiro de inducción doctrinal vamos a explicar por qué creemos lo que creemos, por qué somos bautistas. Eso es un apellido nada más. Es un apellido, no se preocupe. Son apellidos. Todos creemos en lo mismo, en Cristo, en la redención en Jesús, en la salvación en Cristo, en vida eterna. ¿Amén? Solamente que hay grupos denominados carismáticos, independientes y pentecostales que tienen un énfasis diferente al que tenemos nosotros. ¿Ya me entienden? Estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad y ellos no. ¿Estamos diciendo eso? No, tengan mucho cuidado. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que nosotros sí caminamos en la verdad. No, espérate. Lo que estamos diciendo es que nosotros consideramos a través de la escritura que vamos a estudiar ahora que Dios nos ha mandado a tener un énfasis diferente. ¿Ok? Un énfasis diferente. ¿Estamos? Ok. Por lo tanto, si usted lee el capítulo 12, hay un título. ¿Cuál es el título? Si su Biblia no tiene el título, la compraste en Temu. La compraste en Temu. Pero todas las Biblias tienen ese título, ¿sí? Dones espirituales. Amén. Dones espirituales. Y es aquí donde está el énfasis. Ven, Angélica, regálame un segundito. Es aquí donde está el énfasis. Ponga mucha atención porque usted se va a dar cuenta por qué está donde está. Hay un énfasis y tiene que ver con lo que vamos a leer ahora. Y tiene que ver con los dones del Espíritu. Las iglesias de corte carismático pentecostal, que son nuestros hermanos en Cristo, que en las doctrinas fundamentales conversamos, hablamos y nos abrazamos, pero aquí es donde nos diferenciamos. ¿Por qué no soy carismático? ¿Por qué no soy pentecostal? ¿Por qué no soy de esa línea y de ese énfasis? Porque consideramos como iglesia bautista, como también los presbiterianos, como también otras denominaciones, consideramos que no es el énfasis que hace la palabra del Señor. ¿Amén? Y yo no le invito para que usted me crea a mí. Vamos a leer. Vamos a través de capítulo 12 y 13 a mirar cuál es el énfasis de Pablo de la Escritura y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? ¿No se me ha dormido? Hay gente que tiene ese don sobrenatural de dormirse con los ojos abiertos. Se necesita un don del Espíritu para eso. Entonces, es aquí donde el camino se bifurca, es aquí donde está el énfasis. Y nosotros, como creyentes, nuestra iglesia tiene un énfasis. Y aquí es donde el camino se cruza. Porque las iglesias o los hermanos de corte pentecostal y carismático, ellos hacen énfasis en las obras sobrenaturales del Espíritu. Y todos sus cultos, sus prácticas, sus enseñanzas, escuche esto, están alrededor de los dones sobrenaturales del Espíritu. Entonces, cuando tú entras a una iglesia pentecostal, a una iglesia carismática, y muchas otras que no tienen el título de carismática, pero son carismáticos o pentecostales, ellos siempre vas a encontrar un lugar donde hay prodigios, señales, milagros, ¿sí? La alabanza, la gente salta, brinca, se tira al piso. Y algunos se preguntarán, pastor, ¿y por qué aquí no? Bueno, hermano, no te preocupes. Ni ellos están equivocados, ni nosotros tampoco. Simplemente son
A ver, ¿son qué? ¿Están conmigo? Son énfasis, ya. Son énfasis. Ahora, si usted es de corazón bautista, pero de alma pentecostal, tranquilo. Salte, brinque, no hay problema. Exprese su fe como quiera. Ya. El énfasis es lo importante. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque Mateo capítulo 6 dice, por sus dones los conoceréis. ¿Así dice? ¿Sí ve? Compraron la Biblia de Temu. Ahí los vi que repitieron. No dice por los dones les conoceréis. Jesús dice por sus frutos. Y es allí donde está nuestro énfasis. Es allí donde nosotros consideramos a través de la Reforma 1500, el año 1500, cuando se estructuró la reforma de la Iglesia protestante y cristiana, es allí donde se estructuró que la palabra de Dios es nuestra fuente de fe y que ella es la única autoridad. Y por esa razón consideramos y creemos que nuestras iglesias deben hacer más énfasis en el fruto y no en los dones. La Biblia no lo va a aclarar. Es más, Gálatas 5:22, ¿qué dice? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Ojo, no dice los frutos. Dice el fruto, es uno solo. Y está hablando de Cristo. Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y en el capítulo 6 de Mateo dice, por sus frutos, no por los dones, porque los dones son externos. Los dones, de alguna manera, se usan en la iglesia para la edificación, pero no para la exhibición. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en los frutos y en los dones? No, porque en los dones del Espíritu, que no estamos diciendo que no existan, los hay, y es nuestra responsabilidad descubrir el don que Dios nos ha dado. Por ejemplo, usted ya tiene un don Fercho. ¿Ya? Ahí tiene uno. Pero no hacemos énfasis en los dones porque los dones generan un problema en la iglesia que si no lo manejamos de manera madura y adecuada, torcemos el camino. Por esa razón, en Mateo 7, Jesús dice, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué es eso? ¿Dones o fruto? Dones. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es eso? Dones. Y luego Jesús dice, nunca te conocí. Porque es en el fruto donde intimamos con Dios. ¿Cuál es el problema con los dones en el contexto de la iglesia? Que generan jerarquías en la iglesia. Y la iglesia no tiene jerarquías. Lo vamos a leer ahorita, hermanos, tranquilos. Los dones en la iglesia generan jerarquías. Y generan lugares VIP. Porque entonces cuando alguien exhibe un don sobrenatural, como sanar, como echar fuera un demonio, todo el mundo queda ¿qué? Descrestado, impresionado. Y todo el mundo inmediatamente dice, no, ese hermano tiene que estar más cerca de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto ayuno? Y ellos se lo creen, ¿no? Y levitan. En la iglesia levitan. Y todos los quieren tocar y se les quieren acercar, pero ellos son los ungidos. Entonces creamos estratos en la iglesia, los que están más cerca y más íntimamente con Dios porque tienen dones, y los pobres desgraciados que no pueden ni siquiera levantar una mosca de la tumba, mosquito. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, es énfasis. Por esa razón, en nuestras iglesias no hacemos énfasis ¿en qué?
en este tipo de prácticas, pero sí creemos en los dones. Estamos diciendo que no hay dones espirituales, que no. No, Dios sana, amén. Dios hace milagros, amén. Yo lo creo. Dios lo hace. Dios hace cosas sobrenaturales, pero no es nuestro énfasis. Yo no creo en Dios porque Él haga algo en mi vida. Yo creo en Dios porque Él ya lo hizo en la cruz. Amén. ¿Me sane o no? ¿Me provea o no? Entonces, eso es lo que nos diferencia. Cuando usted llegue a esta o cualquier otra iglesia, usted puede identificar realmente cuál es el énfasis de esa iglesia, porque es aquí donde está el tema, en los dones del Espíritu. Y la iglesia o las iglesias carismáticas y pentecostales nos critican mucho a nosotros, los que somos de corte bautista o los que tenemos este énfasis, porque en nuestros servicios no hay ese mover del Espíritu que ellos le llaman, ¿no? Y ese mover del Espíritu es que en la alabanza hay que saltar, hay que tirarse al piso, hay que llorar, hay que hacer una cantidad de cosas. Hermano, nosotros no creemos en eso. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted haga aquí es apariencia. A mí, lo que usted haga, a mí no me deja ver su corazón. ¿Amén? Entonces usted aquí delante de los demás se tira al piso, se arrodilla, llora, se quebranta y todo el mundo lo mira y dice, oh, wow, oh, este hermano, wow. ¿Y a usted qué le asegura que realmente su corazón está quebrantado? Si eso solamente lo conoce ¿quién? Dios. O sea que el que está cantando y adorando quieto, apacible, tranquilo, en su intimidad, o sea que no. Resulta que para ellos no. Para ellos usted, el toque del Espíritu, tienes que llorar, tienes que saltar, tienes que revolcarte, tienes que hacer. Y tienen un énfasis en el espacio de la alabanza. Y por lo regular estas iglesias, solamente el pastor predica 15 minutos, ¿no? Son 15 minutos de prédica. El resto es el mover del Espíritu. No. Vamos a leer. No me crea a mí. Vamos a leer la palabra y escudriñemos. A ver el Señor, ¿qué nos enseña de dónde tenemos que hacer el énfasis? Por favor, lea conmigo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué acabamos de descubrir? Que los dones del Espíritu no solamente son los sobrenaturales. La Biblia nos enseña que hay dones ministeriales y hay dones operativos. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Ok, o sea que los dones del Espíritu no solamente están y no podemos amplificarlos, que los dones del Espíritu es hablar en lenguas, sanar. No, perdón, no. La Biblia la acabamos de leer y nos dice que también hay dones ministeriales. ¿Qué es un don ministerial? Un don ministerial es aquella propósito y ministerio que Dios te ha dado para servir a los demás. ¿Me está entendiendo? Y los dones operativos tienen que ver con la manera en que juntos operamos, hacemos algo para servirnos los unos a los otros. Por lo tanto, no solamente los dones espirituales están en la marca de lo sobrenatural. ¿Me hago entender? ¿Estamos entendiendo? Ok. Versículo 8. 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Versículo 11, lea el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué? Como Él quiere. Por favor, subraya esa parte, la vamos a necesitar más adelante. Haga énfasis en ese versículo. Los repartió como Él
quiere. ¿Qué significa como Él quiere? Que usted no decide eso. Usted lo que tiene que hacer es descubrir cuál fue el don que Dios le dio a usted para poderlo poner en función en el cuerpo y en la iglesia, que es lo que va a decir Pablo más adelante. Entonces, porque aquí hay una pregunta importante, de la cual no quiero que usted se vaya de aquí sin responderla. ¿Cuál es mi función en la iglesia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué razón Dios me salvó, me reveló la cruz y ahora tengo vida eterna y estoy en la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es mi función? ¿Sentarme cada 8 días allí? ¿Irme y ya? ¿Eso es iglesia? Bueno, miremos a ver el Señor qué nos dice. Por el momento, Él reparte a cada uno en particular como Él, no como usted quiere. Uy, Señor, yo quiero que tú me des el don de yo no sé qué. Yo quiero que tú me... La gente no pide dones de servicio, ¿no? La gente no dice, no, Señor, yo quiero tener el don de amar a los demás, de servir a los demás, de verme como menos que los demás. Dígame, ¿quién pide eso dentro de la iglesia carismática en Pentecostal? ¿Sabe qué es lo único que pide? Señor, yo quiero el don de milagros, yo quiero sanar, yo quiero ir a las naciones. Siempre dones de tarima, de inflar el orgullo. Por esa razón es que allí en esos contextos ese énfasis los lleva al ungido, al pastor que nadie se le acerca. ¿Cuál pastor? Ya ni siquiera pastor. Les llaman apóstoles. Es más, ni siquiera apóstoles, llaman profetas. Es más, ya hay iglesias que el profeta es una chichigua allí. Arcángel les dicen. Y ya no aguantan más nombres para poderlos subir ¿de qué? De estatus, de posición. Eso es peligroso, eso no es de Dios, eso no lo enseña la Biblia, porque la iglesia no tiene jerarquías. En la iglesia no hay puestos VIP para nadie. Aquí no hay personas más importantes que otras. Pero cuando exhibimos los dones, entonces empezamos, no, es que este sí, uy, no, este tiene intimidad con Dios, no, aquí, uy, no, qué superpoder. Y caemos en una trampa muy peligrosa. Por eso nosotros no le jugamos a eso. Así decía un predicador hace muchos años cuando yo asistía a una iglesia. Él decía esa frase, nosotros no le jugamos a eso. Porque es peligroso. Porque no trae cosas buenas para la iglesia. Porque usted tiene que entender que el único especial es Cristo. Amén. Que el único ungido es Cristo. Amén. Que el único que sana es Cristo. Que el único que obra milagros es Cristo. Que Dios te puede usar en una oración. Amén. A mí Dios me ha usado en oraciones para que alguien se sane 1 o 2 veces. Y yo le digo al Señor, Señor, no me uses más, porque si me sigues usando más de esa manera, mi corazón se va a ¿qué? Y voy a creer que soy yo. Vengan a mí todos los que estáis enfermos, y yo les, uy, wow, Señor, reprenda esas palabras. Eso hacen, hermanos. Cuando Cristo es la fuente de todo milagro, de toda sanidad. Amén. ¿Oramos por sanidad aquí? Amén. ¿Hemos visto gente sanada en esta iglesia? Sí. ¿Hemos visto milagros? Sí. Pero aquí no hay estrellas. La única estrella de la iglesia es ¿quién? Cristo. Él es la única estrella. Sigue leyendo conmigo versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno. Y entonces, si usted se da cuenta, el versículo 12 comienza Pablo a traer esa figura tan hermosa de lo que es la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia. Primera de Corintios 12 y 13 nos está hablando de la doctrina de la iglesia. Este pasaje es la columna vertebral de la doctrina, de lo que se debe hacer en la iglesia. ¿Usted quiere saber cómo debe ser la iglesia? Primera de Corintios 12 y 13. Por eso debe seguir leyendo conmigo, mire. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos ¿qué? Miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo en el cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Fuimos qué? Todos bautizados en un cuerpo. Dígame, ¿quién es más importante? Dígame, ¿dónde hay acepción de personas especiales en la iglesia? ¿Dónde?
¿Dónde hay? No las hay. Siga leyendo, mire. Judíos, griegos, esclavos, libres. Todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Espíritu. Pero resulta que cuando tú haces énfasis en los dones, tú parecieras que estos tomaron de un espíritu diferente al mío. Porque mi vida es una desgracia, pero ellos no, ellos levitan. ¡Wow! ¿Cuánto peligro se nos ha metido en la iglesia? Y entonces todo el mundo vive miserable porque no logra alcanzar la fe, la intimidad que tiene ese hermano, que cuando llega a la iglesia todos lo miran. No. Eso es peligroso. Pero te aseguro que tú no sabes las luchas y que estas personas lo que viven, porque tienen el mismo corazón que usted y yo, un corazón malo y perverso, que necesita de Cristo. Amén. Eso somos. Y mire que el versículo 13 dice, ni judíos ni griegos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil. Era una iglesia donde los judíos se sentaban diferente a los griegos. Y todo el tiempo se criticaban. Entonces Pablo dice, venga. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. Y aquí no hay nadie más importante. Todos bebimos del mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y mire cómo empieza el versículo 15. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La segunda vez que dice que como Él quiso. Así que si usted es ojo, preocúpese por ser ojo. Si el otro es nariz, ese no es su problema. Y esto lo que hace es mostrarnos cómo debe ser la iglesia. Porque usted no tiene la función de venir a la iglesia a mirar lo que otros hacen o dejan de hacer. ¿Me está entendiendo? Usted viene a la iglesia a cumplir la función que Dios le dio a usted. Sea usted oído, sea usted ojo, sea usted nariz. Si el otro huele mucho, pues ese es el problema, es su función, déjelo. No podemos construir una iglesia donde lleguemos y estemos mirando todo el tiempo lo que el otro hace o deja de hacer. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Esta mañana, antes de venir, siempre acostumbro a tener mis reflexiones, mis momentos con el Señor, y escuchaba a un pastor que decía, entre más cerca estés de la cruz, entre más cerca estés de Cristo, menos vas a ver los defectos de los demás. Todo lo contrario, entre más cerca estés de Cristo, más defectos vas a ver de ti mismo. Preocúpate por ti. Preocúpate por ti. Entre más lejos estoy de Cristo, más rápido voy a estar viendo el error, el problema, el pecado del otro. ¿Y los tuyos? Los tienes bien escondidos. Porque es fácil juzgar y venir a la iglesia a hacer diferenciación. Yo sí soy santo, tú no. No, a eso no le jugamos. No, a eso no. Venimos a la iglesia a tener un encuentro personal con el Señor, amén. Y a que el Señor nos examine y nos muestre. Pero no a estar mirando a los demás qué hacen y qué no hacen. Porque la Biblia nos enseña que todos somos importantes en el cuerpo. Quítese una partecita de su cuerpo y verá. ¿Quiénes se han golpeado el dedo chiquito del pie? Que uno dice que ese dedo, ¿para qué sirve? ¿Para qué está ahí? Pues machúqueselo. Y verá lo importante que es ese dedo. Porque es así.
Entonces, aquí hay hermanos que son como el dedo chiquito. Le traen al pastor un dolor, pero de cabeza. No, mentira. No, hay hermanos como el dedo chiquito, que no se sienten, que no hacen bulla, pero son tan importantes. No, mis hermanos, el que predica no es el más importante, el que tiene el micrófono no es el más importante, el que tiene el instrumento que todo el mundo escucha no es más importante, el que está en la tarima no. Usted sabe qué debe pasar para que el pastor pueda predicar. ¿Sabe qué debe pasar? Que el cuerpo se una y esos miembros que no se ven, que no se escuchan, son los que renuncian, madrugan, vienen 2 horas más temprano que usted, cogen un trapo, sacan las cosas, arreglan, acomodan, para que cuando usted venga, usted tenga un lugar limpio, un lugar servido. Y lo que hacen ellos, que también es una invitación para que lo hagas tú también, es igual o más importante que coger un micrófono y predicar. Porque somos un cuerpo, ¿me entiende? Aquí no hay gente más importante que nadie, solo que a veces hay lugares donde no se ve, donde no hay tarima. Porque la tarima no importa. Lo que importa es que somos un cuerpo, que mientras unos están cumpliendo esta función, estos otra, y juntos hacemos que un cuerpo tenga una razón de ser. Pero viene una pregunta: ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona? Se muere. Entonces yo le pregunto, ¿cómo estás tú? Porque si tú eres parte del cuerpo, tú tienes que tener una función en el cuerpo. Dios te va a usar para hacer bendición en el cuerpo. Yo lo invito para que usted, ahora que salga, se ponga una venda en los ojos y trate de coger un vaso, coger agua con los ojos vendados, a ver si puede. ¿No oís que los dedos son la machera? ¿No oís que las manos? Bueno, hágalo sin los ojos, a ver cómo le va. ¿Ven cómo el cuerpo funciona dependiendo cada miembro el uno del otro? Y sigue diciendo, lean conmigo, versículo 19. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Esa palabra es hermosa. No te necesito, imagínate. Ni el cuerpo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y aparece el versículo 25, lea conmigo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Si este lugar no hace esto, perdóneme. Tenemos un lugar con un letrero que dice iglesia, pero eso no es ser iglesia. Ser iglesia es lo que está en el versículo 25, que los miembros se preocupen los unos por los otros. Usted puede venir a la iglesia, pero eso es muy diferente a ser iglesia. Repita eso conmigo. Usted puede venir a la iglesia, pero eso es muy diferente a ser iglesia. Y trataré toda la vida que esté aquí como pastor de esta iglesia de incomodarles y de llevarlos a los que más pueda a entender que no hay que venir a la iglesia, hay que ser iglesia. Cualquiera viene a una iglesia y se siente a escuchar un sermón. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia es cuando yo me preocupo por las necesidades ¿de quién? De otros. Por eso me fascina los miércoles de oración que comenzamos de este miércoles en 8. Volvemos a comenzar miércoles de oración 7:30, Parque del Ingenio.
Porque allí en esa oración comunitaria me doy cuenta de la necesidad del hermano, del dolor del hermano, de la situación del hermano. Y eso es lo que me hace ser iglesia, porque puedo orar. Luego puedo decir, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu familiar? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Eso es ser iglesia, hermanos. Entonces viene un desafío. ¿Usted conoce la necesidad de alguien? ¿La situación de alguien de su iglesia? Preocúpese en los unos por los otros. Vuelva a leer. Los miembros se preocupan los unos por los otros. ¿Y cómo me voy a preocupar si no conozco su necesidad? Y como no conozco su necesidad es porque no me relaciono con los demás. La iglesia no hace actividades porque no tenemos nada que hacer. O el pastor simplemente se levanta y piensa, ¿cómo los molesto hoy? No. Si hacemos integración de parejas, de jóvenes, de lo que sea, es para que usted sea iglesia, es para que usted se relacione con los demás. Usted no puede salir de aquí sin al menos preguntarle a la mayoría cómo están. ¿Estás bien? Perdóneme, eso no es función del pastor. El pastor te da ejemplo, que es diferente. Pero es usted quien debe acercarse, preocuparse por el otro. ¿Ya tomaste café? ¿Ya comiste torta? No, esa no es labor del pastor, el pastor lo hace, pero esta es función suya. Porque usted dice que es iglesia. Y es lo que la Biblia enseña. ¿Se preocupan los unos por los otros? No, iglesia no es venir, sentarse, irse. Eso es parte de ser iglesia. Pero ser iglesia es relacionarme, reírme con el otro, disfrutar con el hermano, compartir, llorar, vivir el cuerpo. Versículo 25. No es que tengo que seguir, pero de verdad es que es muy difícil seguir después del versículo 25, porque los miembros se preocupan los unos por los otros. Sigamos leyendo, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, nos dice, ¿sois qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Dios puso en la iglesia primeramente. Subraye eso, haga énfasis allí. ¿Qué significa para usted primeramente? Que hay un orden, que si hay primero es porque hay segundo, porque hay una lista de prioridades. Primeramente significa eso. Y Pablo va a empezar a mostrarnos qué es lo primero que debe haber en una iglesia, qué es lo que debemos buscar. Entonces, en el versículo 27 nos dice que somos miembros. Y en el versículo 28 nos dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, que significa aquellos que predican de Cristo. Lo mismo profetas. Y luego dice ¿qué? Maestros. Por eso nosotros hacemos un énfasis no en los dones milagrosos, porque la Biblia no dice que primeramente los que sanan. No dice eso. ¿O sí? No dice eso. Dice los que forman, los que están enfocados en las enseñanzas y en la formación de Cristo. Mateo capítulo 28, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a las naciones, bautícenlos, y aparece una palabrita, ¿cuál? Enseñándoles. Esa fue una orden de Jesús para el pueblo, para los apóstoles. Por eso aparece aquí maestros, porque los maestros son los que enseñan ¿qué? La palabra, y enseñan a Cristo. Por eso en la iglesia los niños tienen unos maestros que les enseñan el evangelio. Por eso en la iglesia las parejas tienen un proceso de enseñanza en Cristo para las parejas. Los jóvenes tienen un proceso de formación y enseñanza. La iglesia es un lugar donde se enseñan los principios ¿de qué? Por eso para nosotros es más importante la predicación, la enseñanza y la formación que la música. No puede haber un servicio de 15 minutos, de 30 minutos,
¿Sabes cuánto tiempo pasas en el mundo? ¿Cuánto tiempo pasas en el mundo? Influenciado por el mundo, por las redes sociales, por tu trabajo. Y entonces aparece un día a la semana. ¿Cuál día? 2 horas. Y no puedo sentarme a contemplar la palabra de Dios en mi vida como lo hizo María. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, llena de afanes y de oficios. Porque María fue la única que se sentó a los pies de Cristo. ¿A qué? A escucharlo. Pero Marta tenía que arreglar la cocina, tenía que barrer, tenía que hacer todo. Y el Señor en su casa y ella estaba ocupada. ¿Y saben por qué pasa eso? Ya les voy a decir por qué pasa eso. Primeramente, luego, ¿qué sigue diciendo? Luego, ¿qué significa luego? No dice cuarto, ojo que eso es importante. Dice tercero, maestros, y no dice cuarto. ¿Dice qué? Luego. Eso tiene mucha revelación. Por eso, el énfasis. Volvemos al énfasis. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer énfasis como iglesia? ¿Qué debe haber en una iglesia primeramente? Saquemos nuestras propias conclusiones. Dice, luego, los que hacen milagros, sanan, ayudan, administran, los que tienen don de lenguas. Y luego aparece el 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. ¿Cuál es la respuesta? A la luz de lo que venimos estudiando, Pablo mismo lo enseña. ¿Cuál es la respuesta? No. Y aparece uno de los versículos más mal interpretados en la iglesia pentecostal y carismática. El versículo 31. ¿Qué dice? Procurad los dones mejores. Entonces voy a empezar a orar para que Dios me dé uno de los dones poderosos. Eso se te enseña. Yo estuve en una iglesia carismática. A mí me enseñaron esto. Pero perdonen, ¿se acuerdan los 2 énfasis que les dije que hicieran? 2 versículos donde la Biblia dice, Dios los reparte como Él quiere. Yo no puedo leer el versículo 31 separado de todo el capítulo, de lo que Dios ya dijo, que Él pone los dones a quien Él ¿qué? Quiere, que no debe haber crítica ni estar envidiando el don del otro. Y estas iglesias, lastimosamente, viven algo horrible que es una competencia, porque su énfasis está en los dones. Entonces viven una competencia. ¿Quién es mejor cristiano? ¿Quién tiene el don más poderoso? ¿Quién habla en lenguas más? Porque eso da un estrato, da una posición poderosa y espiritual jerárquica en la iglesia. ¡Wow! ¿De dónde sacamos eso? Eso no es de Dios, eso es del diablo. Ahí solamente opera la oscuridad, porque la Biblia nos enseña todo lo contrario, que somos un cuerpo, que no hay ningún miembro, ¿qué? Repita conmigo, ¿que qué? Regáleme 10 minuticos, ya termino. ¿Que qué? Que no hay ningún miembro más importante que el otro. No lo hay. No lo hay. Cada pedacito de usted tiene un valor en su vida. Cada partecita de su cuerpo, si usted no la tuviera, algo no funcionaría bien. Y eso que solamente con las cosas que vemos, que hay de nuestros órganos internos que también hacen parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando un órgano de esos no funciona bien? El cuerpo se desequilibra. Pero mire lo que dice el 31, procuren pues los dones mejores. Ese versículo no significa que usted va a buscar los dones mejores, y ya Dios dice que repartió. ¿Sabe qué significa ese versículo? Que en la iglesia se debe buscar los mejores dones. Y ya leímos que primeramente. Por eso nosotros hacemos énfasis en lo que dice la Biblia, primeramente. ¿Y qué es primeramente? Los dones que exaltan a Cristo, que predican a Cristo, que enseñan a Cristo. Amén. Porque los dones son peligrosos, los dones generan humanismo en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que colocarlos en su debida proporción. ¿Estamos eliminándolos, hermanos? ¿Estamos diciendo que no son importantes? No, hay que colocarlos en su debida
proporción. Por esa razón, nuestro énfasis es diferente al de otras iglesias de corte carismático, pentecostal. Hermanos, y aparece, para que esto se ponga mejor, para echarle guiso y sazón a esto, aparece la segunda parte del versículo 31. Mas yo os muestro un camino, ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Sabe qué está diciendo Pablo allí? Está diciendo todo lo que les acabé de decir carece de sentido, de valor, sin esto que les voy a mostrar. ¿Hay alguien que tiene alguna versión con lenguaje actualizado que me pueda decir esa segunda parte de ese versículo cuando Pablo dice, mas yo muestro un camino más excelente? ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Bueno, ¿sí trajeron Biblia o qué? ¿Quién lo lee? Léanlo en voz alta, tranquilos, con confianza. Por eso, una diferente. ¿Alguien tiene? Esta es la Reina Valera. ¿Quién tiene una diferente? Dime. Pero ahora tenemos que mostrarles una manera de vida que supera a todos los demás. Wow. ¿Ven cómo las versiones nos sacan un jugo más? ¿Sí? Porque el lenguaje es importante. No es que es otra Biblia, no es que es otro versículo, no. Las traducciones no son otras Biblias. Las traducciones simplemente son traducciones que permiten que el mismo versículo se diga con un lenguaje más claro, más actual. Entonces, vuélvelo a leer, Anita, ¿qué dice? Pero ahora deben demostrarles una manera de vida que supera todas las demás, un camino más excelente, que supera a las demás. ¿Está entendiendo? Es decir, lo que él está hablando es que en la iglesia hay algo que es más grande que los dones espirituales, que es donde debemos hacer el énfasis. No, esta iglesia o las iglesias bautistas hacen énfasis. No. Las iglesias bautistas hacemos énfasis porque la Biblia dice que hay que hacer énfasis. ¿Me está entendiendo? Esto no es una estrategia traída de la China, no. Es porque la Biblia nos enseña un camino más alto, superior. Así que lea conmigo, ¿cuál es ese camino? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿qué es eso? ¿Dones o fruto? ¿Qué es eso? ¿Dones o fruto? Dones. Hablar lenguas angelicales, ¡wow! Imagínate, alguien hablando en lenguas angelicales, eso descresta a cualquiera. Aunque mi esposa sí dice que yo le hablo en lengua angelical, ¿no? Mi esposa, para la envidia de muchos. ¿Qué es eso? ¿Dones o fruto? Dones. Pero miren lo que dice la Biblia. Yo puedo hablar lenguas angelicales y no tengo ¿qué? ¿Y qué es el amor? ¿Dones o fruto? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces la pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo que en la iglesia se debe hacer énfasis? ¿En los dones o en el fruto? En el fruto. No diga lo que yo quiero que usted diga. Usted tiene la capacidad de leer, de interpretar, de entender, de diferir, de trabajar la inducción, la deducción lógica, la inferencia. Y yo no me estoy inventando esto. ¿Qué dice la Biblia? Si yo hablase lenguas angélicas, pero no tengo amor, no esa lengua angélica, la lengua angélica que está ahí, no las angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Metal que resuena. ¿Quién de ustedes les agrada por más de 15 minutos escuchar a alguien pegándole a un metal? ¿Quién de ustedes se para a pegarle a esa puerta 10 minutos a ver si es que no lo sacamos de aquí? O te lo llevas o te lo mando, Señor. Un don sin el fruto, ¿para qué sirve? Lea, ¿para qué sirve? Lea, para hacer bulla. Címbalo que retiñe, no tiene sonido, no tiene melodía. Entonces, por esa razón, el énfasis de nosotros no está en los dones, el énfasis de nosotros está en el fruto,
en enseñarle a la gente primeramente a amar. Amar sin condición, amar al otro sin estar todo el tiempo viéndole los defectos, amar como Dios nos ama. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Porque no lo merecemos? No. Dios simplemente ¿qué? Nos ama y nos acepta. ¿Usted está amando así? Porque la Biblia dice que ese camino es superior. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo por usted y por mí en la cruz. Siga leyendo el 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes necesitan un pastor así? Pues hermana, le va a tocar. Por donde usted vive hay varias iglesias que dice Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, aquí no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque yo no ando en busca de eso. Porque yo no ando en busca de exhibir dones extraordinarios para creerme mejor. Porque eso trae orgullo. Es más, yo lo que le digo al Señor es: no me des nada de eso, porque eso me mantiene humilde y me mantiene igual a los demás. Porque así somos para Dios, todos iguales. Aquí no hay VIPs para nadie. Sí hay para ser PIS, pero no hay VIPs. Imagínate trasladar los montes de un lado a otro. ¡Wow! Pero venga, el versículo sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Pero no tengo amor. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué exhibir dones si no hay amor? ¿Para qué tener en la tarima todos los dones del Espíritu si no hay amor, si no hay preocupación los unos por los otros? Si no hay entrega, si no hay servicio, y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, no, wow, eso es un don. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces arranca a describir a Cristo. El amor, o sea, Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido, Cristo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bienvenidos a la iglesia. Este es el énfasis. Este es el énfasis es Cristo. Y todos puestos los ojos ¿en quién? En Él. Vaya a cualquier iglesia y si en esa iglesia el énfasis es Cristo, tranquilo. Esa iglesia tiene el énfasis que la Biblia dice que debe tener. Predicar a Cristo. Hermanos amados, regálenme 2 minuticos. Yo termino aquí. Hay un modelo muy popular hoy en la iglesia que se llama iglesia entre comillas, que no es bíblico. Acabamos de leer el modelo bíblico. Amén. Miembros sirviéndose los unos a los otros, preocupándose los unos por los otros, sin tarimas. Pero hay un modelo muy popular que ha venido cogiendo muchísima fuerza desde hace unos 10 o 15 años para acá, que está produciendo 2 cosas terribles. Primero, espectadores. Segundo, consumistas del Evangelio. ¿Qué son esas iglesias, entre comillas, espectadoras? Son personas que van a la iglesia solamente a recibir un show, un espectáculo, una conferencia. Y entonces necesitan colocar esa iglesia como si fuera un teatro. ¿Las conoces? ¿Las han visto? A decir que sí, porque quiere decir que ya las estás visitando. Las pintan de negro, paredes negras, luces, una banda y arranca. Y todo el mundo va y entras así. Y se sientan solamente a consumir, a ser unos espectadores
de alguien que tiene la única verdad y los descresta a todos. Y luego a los 8 días vienen a hacer ¿qué? Lo mismo. Consumidores del evangelio, porque estamos en una sociedad de consumo. Vean, ninguno me puede levantar la mano, yo tampoco. Pero todos los que estamos aquí hemos sido víctimas de ese desgraciado Temu. Todos le hemos puesto el dedito, ¿sí o no? Y que gratis, que yo no sé qué, y dele a esa ruleta pendeja. Y luego, ¡pum!, 200, y no nos dieron regalo, no nos dieron nada, los desgraciados esos. No me vaya a levantar la mano a decirme que no, pastor, yo no caí. ¡Ja! Estamos en una sociedad de consumo. Es más, se la voy a poner más tenaz, Dollar City. Yo a eso no voy ni loco. Es que vamos a Miniso va usted sola. Ya no entro, porque el que entra con algo sale. ¿Sí o no? Y se mete ese lavado de coco, mentira de Satanás. Dice que, ay, mira, este no lo tenemos. Ay, lo necesito. Una sociedad de consumo, donde lo único que queremos es consumir para generar bienestar. Y estas iglesias han entendido eso, iglesias entre comillas, han entendido lo que es el marketing. Y saben que la gente está buscando cosas que quiere escuchar. La gente no escucha que hay que sacrificar, que hay que arrancar, que hay que vivir por Cristo. No, la gente quiere escuchar que tú eres la machera, que Dios te necesita, que tú eres la última guapanela con queso del kilómetro 18. Y por eso son llenas. Y así se la pasan cada 8 días. Y resulta que nosotros acabamos de leer qué es iglesia. Sigamos, mire, iglesias de forma con una gran presentación, un show donde se consume un programa que entretiene y descresta. Y cuando sale el predicador, ¿cómo suenan los tambores de esa banda? Y sale con un super traje a descrestar. Es más, no quiero decir nombres, pero seguramente usted lo sigue en YouTube y en redes sociales. Pero tenga cuidado, porque iglesia no es un lugar donde hay gente espectadora, es un lugar donde hay miembros. ¿Amén? Y tú tienes una función. Y Dios te va a pedir cuenta de esa función. Tú no vienes aquí a escuchar a alguien, no. Tú vienes a vivir relaciones ¿con quién? Con los demás. ¿Cuál es tu función en la iglesia? ¿Cómo describe Pablo a la iglesia en Corintios? Como un teatro con luces y un showman que vende un producto llamado evangelio cultural y fácil de consumir. Pablo describe la iglesia como un ¿qué? Donde cada miembro tiene una función y su propósito es servir y amarse los unos a los otros. ¿Uno solo sirviendo al resto? Dice Corintios. Responda a esa pregunta. ¿Una sola persona llamado pastor, predicador, sirviéndole a los demás? ¿Eso dice Corintios? No. Corintios no dice eso. Dice todos los miembros, cual sea su función, sirviéndose los unos a los otros.